¿Qué tal? Estamos antes de que comience pues esta inauguración y aquí está el artista Pedro Lash y la directora Lucía de Arte Alameda, pero también curadora de esta exposición. De la exposición. Platícanos un poquito, Pedro, ¿qué vamos a ver? Pues hay muchísima obra porque se trata de una retrospectiva, entonces para mí es una gran ilusión tener esta exposición. Yo nací y crecí en la Ciudad de México, pero ya llevo pues muchos años viviendo en Estados Unidos, viví en Nueva York, en Carolina del Norte. Entonces tenemos obra de 30 años, son más de 100 obras de arte que escogió Lucía. Fue un proceso de años, nos agarró la pandemia en medio de la organización y pues esperemos que el público le guste porque hay obra muy distinta, instalaciones, pintura, dibujo, obra social, de todo. ¿Y a ti se te hizo fácil escoger? Digo, porque no estás en todas las exposiciones, Arte Alameda siempre es esta parte tan importante de creo que los mejores expositores y los tomas. ¿Se te hizo complicado o le dijiste...? Bueno, yo tengo muchos años de hacer retrospectivas. Sí. La retrospectiva como formato es particular porque una revisión histórica o de media carrera más bien de este artista, porque Pedro tiene 46 años, no vamos a todavía ponerlo al fin de su vida. 46 es muy buena edad. Sí. Ni siquiera llega todavía a la mitad, porque va a vivir 100 años. Entonces, una retrospectiva tiene un formato en particular. Se revisa la obra en tanto que pueda ser explicativo o descriptivo de los intereses del artista o de la o el artista. En el caso de Pedro, lo que nos acercó hace 4 años que empezamos este proceso es que él es muy conocido, particularmente en Estados Unidos, como un artista de prácticas sociales y de proyectos pedagógicos críticos, es decir, que trabaja dentro del sistema de aprendizaje para crear disyunciones o digamos irrumpir en esas estructuras y crear otras formas de aprendizaje. Sin embargo, al estar nosotros trabajando, muy pronto me di cuenta que en realidad es un pintor de closet. y porque él piensa su obra a través de metodologías bastante tradicionales en algunos casos. Entonces hemos hecho un trabajo de revisar toda su obra, que en la pandemia nos dedicamos cada viernes por un año a reunirnos por 2 o 3 horas, mientras él cada semana subía el trabajo de un año, lo subía por semana, y ese año lo revisábamos al final de la semana, durante el encierro. Entonces, de verdad yo vi hasta los sketches que hizo los primeros sketches que guarda de su niñez. Entonces fueron más de 1800 obras. Sí, 1800, y están allá arriba en un grilla, en una matrix que hicimos a partir de eso. Entonces, está en internet también. Entonces, el trabajo, cómo se hace una retrospectiva en términos curatoriales es distinto que hacer una exposición que tiene como fin, ya sea una obra, una idea o una intuición o una forma, es dar que el público entre de una forma, entre la experiencia y salga con la experiencia habiendo conocido a este artista profundo. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Pero ahorita que mencionabas la pandemia, ¿en este encierro te dio oportunidad de poder seguir creando? Sí, pero sobre todo me dio el lujo de trabajar con Lucía a profundidad, porque ella iba a venir justo en marzo del 2020, cuando empezó la pandemia, iba a venir a escoger la obra. Los dos somos gente muy ocupada, íbamos a escoger la obra muy rápido y armar algo como se hace en las prisas, ¿no? Pero en vez de eso tuvimos el lujo de 1 año y medio, 2 años prácticamente de hacer investigación. Yo tuve la oportunidad de organizar todo mi trabajo de forma sistemática. Entonces yo siento que se ve en la exposición, ¿no? Todo ese trabajo. Yo creo que lo más sencillo es que pasemos a la mesa de prensa y después pasemos a la exposición y ahí lo vas a entender. Y también lo van a entender ustedes para que vengan a verlo. Esta exposición se queda, ¿cuánto tiempo? Se queda hasta abril del 2024. El 19 de mayo. Perdimos un poquito la noción de la mayo. Originalmente iba a ser 19 de mayo de 2024. Vengan a verla desde ahorita. No se esperen. Exactamente. Y gracias por invitarnos a esta casa que está maravillosa. Creo que es el mejor lugar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana en esta mesa de prensa de la exposición Pedro Lash, Entre líneas, Between the Lines. Como ustedes saben, algunos de ustedes ya han venido a nuestras mesas de prensa antes y saben que siempre trato de leer lo que está escrito y me voy en la deriva total. Entonces, voy a hacer un esfuerzo de nuevo por alinearme esta vez. Gracias, Pedro, por estar aquí y gracias por los 4 años de trabajo que llevamos haciendo esta exposición.
precisión, la paciencia y demás. Mi nombre, como algunos de ustedes saben, es Lucía San Román, dirijo el Laboratorio Arte Alameda. Agradezco muchísimo su presencia en esta helada mañana. Creo que es la primera vez que hacemos mesa de prensa aquí adentro, porque realmente me pareció que estaba invernal allá afuera. En nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través del Laboratorio Arte Alameda, les doy la más cordial bienvenida a este recorrido de esta retrospectiva o revisión de media carrera, más bien, del artista mexicano radicado en Estados Unidos, Pedro Lash. Pedro nace y crece en la Ciudad de México y desde muy joven comienza a hacer obra, pintar y dibujar en escuelas de arte en Tlalpan, en una forma bastante, digamos, doméstica, familiar, en esta forma en que tantas de nosotros aprendimos a dibujar en talleres. Se me hace hasta bucólica la idea de aprender así. Eras un niño. Y lo que ustedes van a ver aquí es el trabajo después de muchas itinerancias por el mundo. Ha vivido en Nueva York y ahora vive en Durham, North Carolina, donde enseña en Duke University. Es profesor investigador en el Departamento de Arte, Historia del Arte y Estudios Visuales, y es director colabora como coordinador de Relaciones Comunitarias y director del Laboratorio de Prácticas Sociales de Duke University. Ha formado parte de exhibiciones grupales en MoMA, en PS1, en MASMOCA, en Hayward Gallery en Inglaterra, en el MOAC. Participado en muchos bienales, inclusive Prospect 4 Triennial New Orleans, en el Gwangju Bienal en la Bienal de La Habana, en Documenta 1315, en la Bienal de Venecia 56, con un proyecto especial de Creative Time 2015. Lo curioso de esta gran currículum de Pedro es que no está bien conocido en México. Es un artista que, a pesar que no sea una palabra que hemos usado para describir ni él a sí mismo ni yo a sí misma, pero somos los dos emigrados a Estados Unidos y yo a Canadá, y luego regresamos a México. Pedro sigue viviendo en Estados Unidos, pero hace mucho trabajo en relación a la condición de migración, al ir y venir, al estar entre esos espacios. Por eso el título, Entre Líneas, es el entrelineado de una condición identitaria, una condición emocional, pero también el entrelineado de una condición que abarca múltiples disciplinas. Pedro estudió con Sam Hackett y Dory Ashton en el New School en Nueva York. Realmente, después de haber estudiado con varios profesores en México, no en una escuela esmeralda, ni mucho menos, te fuiste en el primer año de universidad, y eso le ayudó a concebir de una forma de pensar el arte que de nuevo es entrelineado, es entre características y entre disciplinas, entre formas de pensar. Por un lado tenemos las estructuras conceptuales que otorgan el trabajo de sistemas de Hans Hackett, que quiere decir la deconstrucción de los símbolos y de las estructuras a través de las cuales el poder se enuncia en el mundo. Desde un anuncio de McDonald's como este que está intervenido de esta forma, hasta la idea de intervenir en las estructuras mismas del conocimiento por medio de pedagogía crítica. A la vez, también hay un trabajo y una relación en la pintura que es de verdad es muy disciplinada, es decir, ¿a qué me refiero por eso? Es muy consciente de la historia del arte, y de la historia del arte desde cómo se pinta algo, que él lo sabe hacer académicamente, y lo utilizo así solamente la metáfora, o digamos la imagen de la pintura, porque les va a ayudar bastante a entender la exposición, hasta cómo se piensa a través de las imágenes de una forma, por decirlo así, tradicional, que es la línea de pensamiento que en mi forma de ver viene de esta gran investigadora y escritora y crítica Dora Ashton. Entonces, que también fue muy importante concebir y pensar y en establecer cómo pensamos, cómo hablamos de la generación de la posguerra en Estados Unidos. Es decir, todos estos artistas, casi todos ellos hombres muy románticos, bueno, ahora sí me parece romántico, pero ellos creían que eran muy racionales, en el que hay una asociación entre la mano del artista, pero también la abstracción per se, la abstracción como un símbolo de libertad. Entonces, la exposición aquí se muestra en más de 100 obras. Cuando empezamos a trabajar nosotros no teníamos ni idea de qué íbamos a trabajar. Nos acercamos porque tenemos un interés
prácticas sociales participativas y comunitarias concebidas de forma bastante compleja y no solamente ayudantes, así como, ya sabes, agarrados de la mano hacia el futuro, sino dentro de la complejidad y la contradicción de las estructuras sociales como lo son. Y por otro lado, teníamos el interés. Yo he hecho 4 retrospectivas de artistas que hacen ese tipo de obra y presentan ciertas complejidades. Pero en el caso de Pedro, resulta que era un artista con mucha materialidad, con muchos objetos, que nosotros venimos ahora llamando objetos ambiguos. Hay más de 100 obras, hay 18 series, 13 de ellas están en este piso y constituyen series particulares que ocupan varios años de trabajo, en las que hay formatos reconocibles: pintura, escultura, fotografía, etc. Y luego hay 5 series en el segundo piso, algo muy importante, que son presentadas a partir de la mirada del Laboratorio de Prácticas Sociales México, que es el equipo del laboratorio: Marica Astida, Paola, nuestra subdirectora Pao, y también Paloma, que no está con nosotros, que al ratito llega. ¡Ay, ya llegó! Y ellas han concebido cómo se presenta este trabajo, que es un trabajo que sucede en el tiempo. Es decir, es un trabajo que tiene como metodología el diálogo y muchas otras metodologías que van a ver allá arriba: la historia, la narrativa, el sueño, etc. Al final nosotros pensamos que nos ayuda, a mí me ayudó a concebir la exposición a partir de temas como son, y aquí, el juego como en el sentido de la diversión, pero también el juego como el sentido de las reglas del juego, de la teoría del juego, la ficción, la elaboración de hechos fingidos o inventados para generar posibles terceras opciones a la realidad, cuartas o quintas, el desplazamiento, el movimiento de un significado simbólico asociado a una set de cosas, de imágenes, símbolos, se desplaza hacia otro estado y otro lugar, literalmente o simbólicamente, y finalmente el arte como herramienta, el arte con una función social para ayudarnos a repensar las formas por medio de las cuales podemos tener una toma de conciencia a partir de la idea de que sí podemos tener influencia en nuestro espacio y entorno político y social. Entonces, después de 4 años, pandemia, ¿cierto? Luego, bueno, pandemia, ahorita les platicamos cómo hicimos la expo en pandemia, que fue una locura y que también habla mucho de quién eres como persona, porque eres una persona que tu inteligencia es más parecida al agua que a todos los espacios. Entonces, esta forma de estructurar las ideas de una forma, como en un todo. Entonces, tenemos la pandemia y luego tenemos años para definir cómo reducimos 1800 obras que me mostraste durante pandemia a estas 100, que es una punta del iceberg. Y ese movimiento tan radical que hicimos de no presentar al Pedro que todo el mundo conoce de prácticas sociales participativas y pedagógicas, artista, sino al Pedro que también trabaja en el estudio y piensa en el estudio y piensa en el espacio social a partir de estos objetos ambiguos. Entonces, empecemos con pandemia. ¿Okay? Sí, no, pues muchas gracias, Lucía. Y brevemente, antes de meternos en ese tiempo de la pandemia, pues quiero agradecerte a ti la paciencia, el trabajo de años. La curaduría es un trabajo muy generoso, porque al final la atención se va al artista cuando todas las ideas, los procesos son de diálogo, pero ustedes van a verla. O sea, es una exposición, yo creo, brillante, y la armó Lucía. Entonces te agradezco muchísimo. Sí, pero o sea, yo aprecio muchísimo todo el trabajo de años. Y también quiero brevemente agradecer a todo el equipo de Arte Alameda, desde el staff, ¿no? Pero también vigilancia, instalación, técnicos, todo ha sido un proceso para mí de veras básico. Y muchas veces la gente piensa que el sueño de un artista es exponer en el MoMA, etcétera, en el Guggenheim, etcétera. Para mí, la verdad, este edificio, desde que soy niño en la Ciudad de México, yo venía cuando era la Pinacoteca Abierta.
Y van a ver en las salas, hasta escogimos el color que tenía las salas en aquel entonces. Me encantan los edificios históricos. No solo hago obra social, sino que hago obras de sitio específico. Y yo siento que esta exposición, cada sala que van a ver, es una instalación de sitio específico, de la que nos aprovechamos todos juntos pensando colectivamente en los espacios que tiene este recinto tan fabuloso. Entonces, para mí es de veras es un honor, estoy muy orgulloso de la exposición y espero que la disfruten por lo que es aprovecharse de Arte Alameda como un espacio, con su historia, con su arquitectura, con sus entornos sociales, etc. ¿no? En cuanto sí. Aquí cabe remarcar de forma muy especial el trabajo de Marcos Pérez, que está ahí detrás, que es el jefe de museografía y de producción, y también el trabajo de nuevo de Pao Gallardo, de todo el equipo, de Maricar, de Sheila, que por donde está por aquí, porque en realidad en cierto momento yo había agarrado la exposición, la tenía muy en mí, es decir, el año de pandemia estuve trabajando con él en mi casa como él, y después a través de ciertos ejercicios de compartirla logramos que se hiciera muy colectiva, y definitivamente esta exposición no sería posible sin ese equipo central. Más allá de ello, en el proceso de montaje, que fue solo de 3 semanas, todo el equipo de laboratorio, todo el equipo, técnicos, custodios, equipo de administración, de verdad puso el hombro, porque es una exposición que nos rebasaba por tantito en términos de infraestructura, no de infraestructura social, sino de económica y también de tiempos, porque locamente se me ocurrió que podíamos hacerla en 3 semanas desde que damos Helen hasta ahora, es decir, 2 semanas de montaje. Técnicamente fue solo posible porque hemos trabajado en el laboratorio como equipo de forma generosa, abierta y horizontal. Entonces quiero agradecerle al equipo muchísimo por esto. Pues ya, vamos a la pandemia, pero también a lo que decías de que en realidad en Europa, en Estados Unidos, se me conoce sobre todo como artista de prácticas sociales. Igual incluso en México yo hice un proyecto muy grande en el CENAR del 2007, donde trabajé con sonideros en Tepito y Lagunilla, y luego hicimos una gran pachanga sonidera allá en el CENAR, y eso era antes de que se pusieron de moda trabajar con los sonideros, etc. Entonces tengo mucha práctica de ese tipo, pero cuando Lucía se dio cuenta que tenía mucha hora de taller, pues a mí me dio muchísimo gusto que te interesara, ¿no? Porque muchos curadores solo quieren ver a un artista de una forma y no quieren que le cambien el panorama. Entonces, por un lado, aprecio mucho esa apertura que tienes, ¿no? De que te pueda cambiar el panorama de algo. Y también, pues ha sido muy divertido organizar esta exposición en ese sentido, de descubrir yo mismo, al armar esta base de datos. Básicamente, lo que sucedió es que en marzo del 2020, Lucía iba a venir a mi taller en Carolina del Norte, íbamos a escoger obra y ya, íbamos a montar la exposición. Imagínense, marzo del 2020, cuando empieza la pandemia, yo pensé que se iba a cancelar todo, ni modo, qué tristeza. Y como después de 2 o 3 meses, ya cuando todo el mundo nos dimos cuenta que esto va para largo, Lucía me escribió y dijo, sí, quiero seguir planeando la exposición, vamos a reunirnos semanalmente por Zoom. Y entonces yo dije, ay, pues qué gusto que sí se va a hacer, pero además eso me da oportunidad de organizar todas las cosas que ya había almacenado en mi taller, el archivo. Mis publicaciones eran un montón de caos total. Y entonces yo lo que le propuse a Lucía es que borré todo lo que tengo en mi cuenta de Instagram y le propuse, vamos a hacer un proceso que le llamamos 1 año por semana, donde yo cada semana le dedicaba 1 año de mi proceso artístico. Entonces empezamos en 1993, cuando yo era muy chiquito, tenía como 17 años, pero todavía vivía en México. Entonces en la primera semana solo había en Instagram obras de 1993, que a mí me daba tiempo de asegurarme que si eran de ese año, encontrar publicaciones, o sea, encontrar como evidencia para que estuviera bien. Y tenía un asistente de la universidad que me ayudaba a hacer que se asegurara que estuviera todo bien hecho como investigación, ¿no? Y así nos pasamos 1 año y medio, o sea, y fueron más de 1800 posts en Instagram, y obsesivamente nos reunimos semanalmente y nos pasamos por lo menos 1 hora, a veces 2 o 3 horas, discutiendo, nunca 1 hora, sí, y era discutir solo obras de ese año. Entonces es un proceso, un lujo, ¿no? Nunca lo hubiéramos podido hacer si no fuera por la pandemia. Los dos somos gente muy ocupada. Pero fue un proceso que nos ayudó. Yo me acuerdo cuando ya sabíamos que, de hecho, antes de la pandemia nos fuimos a pasar a la Alameda y tú me dijiste, vamos a ir a pensar qué queremos hacer con esta exposición. Y me dijiste, yo siento que hay 2 extremos que podemos considerar.
Una es la exposición súper temática, donde yo escojo como curadora 3 temas y pongo todo tu trabajo en esos moldes, pero a mí no me gusta esa postura. O la otra es tener una exposición caótica, donde ponemos todo así y a ver qué no, y la verdad es que ojalá cuando vean la exposición no es ninguna de las dos, es un justo medio, pero el proceso de la pandemia de Instagram sí fue para mí como sacar los demonios, ¿no? Como un proceso de exorcismo, de sacar la versión caótica, donde toda la obra está ahí, así yo siento que sí la encontré, sí la organicé, pero no la tengo que mostrar toda, porque ese es el peor peligro de una retrospectiva, siento, para un artista, querer mostrar todo. ¿No? pasa nunca, no debe pasar. Y nos salvó eso, ¿no? Que tuvimos el lujo de verlo, revisarlo, pero luego está tu mente, la mente del equipo, pero también los espacios mismos del edificio, que creo que nos ayudaron muchísimo a definir la exposición, ¿no? Bueno, yo no creo que los espacios tanto, más bien eso, los espacios son, lo que pasa es que nunca deja de ser iglesia, entonces no es que la lista de obra no se define a partir de los espacios, se hace previo. Luego lo que pasa es que trabajamos muy cuidadosamente con Marcos y entre nosotros por mucho tiempo para adaptar eso a estos espacios. Entonces, ciertamente hay un montaje de sitio específico. Me gustaría un poco ahondar en una cosa que no hemos quizá hablado tanto, que es la parte de colectiva. Hablamos un poco de estos objetos ambiguos. Las obras tienen características de objeto per se, es decir, son pinturas, son esculturas, son fotos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tienen sus características estéticas, están inherentes al objeto? No, en tu caso, estos objetos adquieren a través del intercambio ciertas características estéticas. Entonces es muy importante también anotar que en febrero el mural de Latinoamérica va a ser intervenido por 3 artistas urbanas que van a trabajar semanalmente. Febrero, no me acuerdo la fecha, aquí las tengo, y van a agregar su propia mirada a tu trabajo. Hoxie, Diana Cian y Pisa, y febrero-abril 2024. Entonces les vamos a invitar a que regresen a que vean este mural que va a ir evolucionando. Claramente no vamos a enfatizar tanto la noción del muralismo mexicano, porque aquí estamos hablando de un muralismo mexicano ya latinoamericanizado, es decir, que ya está hablando de migración, ya está hablando de lo que pasa con esta mexicanidad cuando se va al otro lado y regresa, o lo que pasa en este país cuando también estamos tan cruzados por migración en nuestro país, por reglas terribles hacia migración, migrantes, etc. Por un lado. Por otro lado, también hablar un poco, y quizá no sé si Paola y Maricar quisieran agregar algo, sobre el Laboratorio de Prácticas Artísticas, de Prácticas Sociales México, antes de que cerremos y pasemos a ver la exposición. O sea, como verán, en cuanto a la historia del muralismo mexicano, una obsesión bien clara que Lucía puso en la exposición es el andamio, ¿no? Es el andamio como la estructura social que permite el muralismo, que da espacio precisamente a la colectividad. Y en ese sentido, todas las obras que están arriba, que mediaron Pau y Maricar, dan espacio a este laboratorio de prácticas sociales, donde esperamos que va a haber muchísimas actividades de aquí cuando cierre la exposición en mayo. Es un espacio vivo, un espacio de generosidad abierto no solo al público, sino a agentes locales y de la ciudad que quieran organizar cosas con nosotros. Entonces, lo que ustedes quieran agregar. Gracias. Brevemente, pues explicar un poco que la sala de arriba fue un ejercicio, a lo largo de este año el laboratorio ha trabajado con archivo y fue básicamente un ejercicio de expansión de archivo, intereses que no solamente son nuestros, a mí de Maricar, sino de muchas personas que estuvieron antes que nosotros y que en esta ocasión los 5 proyectos de Pedro mismo nos permitió utilizar sus metodologías para poner en esas salas que queremos que sean pedagógicas, que sean de uso sobre todo a los usuarios de la red del Limbal, elementos como el juego, la trampa, ¿no? Los olores, que son elementos que Pedro utilizó a lo largo de su trayectoria y que en esta ocasión estamos plasmando para abrir sobre todo los saberes museológicos del museo. Entonces lo que van a encontrar arriba son nuestras formas de hacer completamente abiertas para que
sean hackeadas, reiniciadas, jugadas y reutilizadas como cualquier persona que lo necesite. No sé si quieres agregar algo más. Va a haber una serie de seminarios, de charlas, y retomamos mucho pues, la forma de trabajo de los artes mediadores, que es como siempre en comunidad, siempre como en el suelo, ¿no? Por eso van a encontrar una serie de hubs, juegos que pueden ser utilizados como ustedes quieran. Y bueno, nada, agradecer también muchísimo el trabajo, la verdad, de los chicos de servicio social, porque una cosa que fue también muy linda del archivo y del laboratorio en sí mismo es que al utilizar esos archivos, el laboratorio pues resurgió, ¿no? O sea, cada vez que tú abres un archivo, ese archivo vuelve a estar vivo, y eso pasó aquí, y no hubiera sido posible sin Erika, sin Julie, sin todos. Entonces, se me van todos los nombres, pero agradecerles a cada uno porque la esencia de todos está por ahí. Bueno, pues agradecer a Pedro, a Lucía, porque nos dieron la oportunidad de hacer el laboratorio de prácticas igual con Paloma, que si bien aquí vamos a estar trabajando en la versión de MX, es un proyecto que si bien surge en Estados Unidos, también está mutando, está cambiando y está resurgiendo a partir de las prácticas museológicas, y que nos haya dado la oportunidad de participar con estos 5 proyectos que de alguna manera también tenían muchísimas cuestiones participativas. De alguna manera también nos involucró a nosotros a ver y seleccionar ciertas cosas que nos interesaban de esas acciones y cómo se iban a presentar. Eso particularmente nos gustó mucho porque en la parte de abajo hay una cuestión de obras ya muy definidas, ya muy claras, y en la parte de arriba eran procesos de otras personas o de ejercicios que nos parecía muy interesante como retomarlo como obra para poderlo plasmar adentro. Y al final, como dice Pau, que también se prestara a reconocer el museo, a conocer el museo de una forma diferente y que las personas lo experimenten de otras formas. Cualquier persona de ustedes que ha publicado un libro o organizado un catálogo sabe que es igual un trabajo que hacer una exposición. Entonces, antes de cerrar esta parte, pues quiero agradecer a todo el mundo que ha participado en el catálogo. Básicamente, a finales de febrero nos vamos a volver a convocar para el lanzamiento de nuestro catálogo, que registra todas estas obras que están en la exposición. Tiene ensayos de Pau y Maricar, también tiene ensayos de Paloma Gómez, que fue fundamental para la generación de ese catálogo. Sí, exacto. Ensayistas excelentes, Elena Chávez MacGregor, también Bill Kelly Jr. y Renato González Mello. Y ese se va a lanzar en febrero y va a ser bilingüe y va a ser publicado por Tendores, Editorial Mexicana, y también el INBA y la Secretaría de Cultura. Entonces, en ese momento podemos hablar más de eso, pero quería hacer reacciones. Sí, Maru Biones fue fundamental, coordinadora de todo ese proceso gigante. Muchísimas gracias, Maru. Nos gustaría abrir un poco a preguntas antes de pasar a salas. Pasamos a salas sin cafecitos y sin pancitos y luego regresamos y nos tomamos nuestro cafecito y nuestro pancito, ¿ok?